Capítulo 641. Pedro celebra la Eucaristía en una reunión de los primeros cristianos. Es una de las primeras reuniones de los cristianos en los días inmediatamente posteriores al Pentecostés. Los 12 apóstoles son de nuevo 12, porque Matías, que ya ha sido elegido en el lugar del traidor, está ya entre ellos. Y el hecho de que estén los 12 les demuestra que no se habían separado todavía para ir a evangelizar según la orden del Maestro. Por tanto, Pentecostés debe haber tenido lugar poco antes y todavía no deben haber empezado las persecuciones del Sanedrín contra los siervos de Jesucristo. Y en efecto, si así fuera, no tendrían esta celebración con tanta tranquilidad y sin ninguna medida de precaución en una casa conocida, y demasiado conocida por los del templo, o sea, en la casa del cenáculo, y precisamente en la habitación donde se verificó la última cena, donde fue instituida la sagrada Eucaristía y donde empezó la verdadera y total traición y también la redención. Pero la vasta habitación ha sufrido un cambio necesario para su nueva función como iglesia e impuesto por el número de los fieles. La gran mesa ya no está en la pared de la escalera, sino en la frontal, y está paralela a la pared, de forma que incluso los que no pueden entrar en el cenáculo, que es la primera iglesia del mundo cristiano y que ya se encuentra repleto de personas, pueden ver lo que sucede adentro, apiñándose y apretujándose en el pasillo de la entrada, donde está abierta completamente la puertecita por la que se entra en la habitación. En la sala hay hombres y mujeres de todas las edades, y en un grupo de mujeres junto a la mesa, aunque en uno de los ángulos está María, la madre, rodeada de Marta y de María de Lázaro, de Nique, de Elisa, de María de Alfeo, de Salomé, de Juana de Cusá, en fin, de muchas de las mujeres discípulas hebreas y no hebreas, a las que Jesús había curado y había consolado y había evangelizado y había hecho ovejas de su rebaño. Entre los hombres están Nicodemo, Lázaro, José de Arimatea, muchísimos discípulos, entre los cuales están Esteban, Hermás, los pastores, Eliseo, el hijo del arquisinagogo de Engadi, y muchísimos otros. Y está también Longinos, que no está vestido de militar, sino como si fuera un ciudadano cualquiera, con una larga y sencilla túnica cenizosa. Y luego están otros que claramente han entrado en la grey de Cristo después de Pentecostés y las primeras evangelizaciones de los 12. Pedro habla también ahora y evangeliza e instruye a los presentes y habla una vez más de la última cena. Una vez más, y es que, por sus palabras, se comprende que ya había hablado otras veces de ella, así que dice, les hablo una vez más, y así remarca mucho estas palabras, de la cena en que antes de ser inmolado por los hombres, Jesús Nazareno, como le llamaban, Jesucristo, el Hijo de Dios y el Salvador nuestro, como ahora ha de ser afirmado y creído con todos nuestros corazones y nuestras mentes, porque en este creer, en esta nuestra creencia, se encuentra nuestra salvación. Se inmoló por una espontánea voluntad y por un exceso de amor, dándose como alimento y como bebida para los hombres, y diciéndonos a nosotros, siervos y continuadores suyos, que hiciéramos esto en la memoria de Él. Y esto es lo que hacemos. Pero, oh hombres, de la misma manera que nosotros, sus testigos, creemos que en el pan y en el vino, ofrecidos y bendecidos como Él hizo, en memoria suya y por obediencia a su divino mandato, están también ese cuerpo santísimo y esa sangre santísima que lo son de un Dios, el único Dios, el Hijo del Dios Altísimo, y que fueron crucificado y derramada por amor y para la vida de los hombres, también ustedes, todos ustedes, que han entrado a formar parte de la verdadera, nueva e inmortal Iglesia anunciada por los profetas y fundada por el Cristo, deben creerlo y deben creer y bendecir al Señor, que a nosotros, sus, si no materialmente, sí moral y espiritualmente, crucifixores, por nuestra debilidad en servirle y por nuestra cerrazón en comprenderlo, y por nuestra cobardía en abandonarlo, huyendo en la hora suprema, por nuestra cobardía en nuestro no,
en mi personal traición, de hombre temeroso y cobarde, hasta el punto de renegar de él, y de negarlo y de negarme como discípulo suyo, es más, como el primero de entre sus siervos. Y al decir esto, gruesas lágrimas le ruedan y le surcan el rostro a Pedro. Poco antes de la hora primera, ahí en el patio del templo, créanme, decía, y bendecida al Señor, que a nosotros nos deja este eterno signo de perdón. Crean y bendigan al Señor, y que a aquellos que no lo conocieron cuando Él era el Nazareno, les permite conocerlo ahora que es el Verbo encarnado, vuelto al Padre. Vengan y tomen. Él lo dijo. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá la vida eterna. En aquel momento nosotros no comprendimos. Y Pedro entonces llora de nuevo. No comprendimos porque éramos obtusos de intelecto, pero ahora el Espíritu Santo ha encendido nuestra inteligencia y fortalecido nuestra fe. Ha infundido la caridad y comprendemos. Y en el nombre del Dios Altísimo, del Dios de nuestra fe, del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Moisés, y en el nombre del Altísimo Dios, que habló a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel y a los otros profetas, les juramos que esto es verdad, y les conjuramos a que crean para poder tener la vida eterna. Pedro está hablando lleno de majestad, y ya nada queda en él del pescador no poco rudo de poco antes. Ha subido a un escabel para hablar y para ser visto y oído de una mejor forma, porque siendo bajo, como es, si sus pies hubieran permanecido sobre el suelo de la habitación, los más lejanos no lo habrían podido ver. Y él lo que quiere es alcanzar a todos con su vista. Habla equilibradamente, con una voz apropiada, y con gestos de un verdadero orador. Sus ojos son siempre expresivos y ahora hablan más que nunca el amor, la fe, el mando y la contrición. Y todo sale a través de esta mirada suya y anticipa y refuerza sus palabras. Ya ha terminado de hablar y baja del escabel y se coloca detrás de la mesa en el espacio que hay entre la pared y la mesa y espera. Santiago y Judas, o sea, los dos hijos de Alfeo y primos de Cristo, extienden ahora sobre la mesa un mantel blanquísimo. Para hacer esto levantan el arca ancha y baja que está puesta en el centro de la mesa, y también extienden sobre la tapa del arca un paño de finísimo lino. El apóstol Juan va ahora a donde María y le pide algo, y María se quita del cuello una especie de llavecita y se la da a Juan, y Juan la toma y vuelve al arca, y la abre y vuelve a la parte que está delante, la cual queda apoyada en el mantel y está cubierta con un tercer paño de lino. Dentro del arca hay una sección horizontal que la divide en dos secciones. En la de abajo hay una copa y un plato de metal, y en la de arriba, en el centro, la copa usada por Jesús en la última cena y para la primera Eucaristía. Los restos del pan partido por él, colocados en un platito de material precioso, como la copa. A los lados de la copa y del platito, que están en el plano superior a un lado, se encuentran la corona de espinas, los clavos y la esponja al otro lado. Hay uno de los lienzos que está enrollado en el velo con que Niquel enjugó el rostro a Jesús, y el que María le dio a su hijo, para que se cubriera con él las caderas. En el fondo del arca hay otras cosas, pero dado que quedan más bien ocultas y que ninguno habla de ellas ni las muestra, no se sabe lo que son. Sin embargo, respecto a las otras y respecto a las visibles, Juan y Judas de Alfeo las muestran a los presentes, que se arrodillan ante ellas, pero ni se muestran, ni se tocan la copa, ni el platito del pan. Tampoco se extiende toda la sábana, solo se muestra enrollada, mientras que se dice lo que es. Quizás Juan y Judas no la desenrollan para no despertar en María el recuerdo doloroso de las atroces vejaciones sufridas por su hijo. Terminada esta parte de la ceremonia, los apóstoles en coro entonan unas oraciones que yo diría que son salmos, porque los cantan como acostumbraban a hacer los hebreos en sus sinagogas o en sus peregrinaciones a Jerusalén para las solemnidades prescritas por la ley. La gente se une al coro de los apóstoles, que de esa manera cada vez se hace más solemne. En fin, traen panes y los colocan en el platito de metal
que había en la parte inferior del arca y traen unas pequeñas ánforas que son también de metal. Y Pedro recibe de Juan, que está arrodillado al otro lado de la mesa, mientras que Pedro sigue entre la mesa y la pared, aunque está envuelto hacia la gente, la bandeja con los panes y la alza y la ofrece, y luego la bendice y la pone sobre el arca. Judas el Feo también está arrodillado, al lado de Juan, que da a su vez a Pedro la copa de la parte de abajo y las dos ánforas, que antes estaban junto al platito de los panes. Pedro vierte el contenido de ellas en la copa y alza esta y la ofrece, como había hecho con el pan. Bendice también la copa y la pone sobre el arca, al lado de los panes. Así oran de nuevo, y Pedro fracciona los panes en muchos trozos, mientras que los presentes se postran más aún y dice, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía. Y sale de detrás de la mesa llevando consigo la bandeja llena de los trozos de los panes. Y lo primero es que va donde María y le da un trozo. Y luego pasa a la parte delantera de la mesa y distribuye el pan consagrado a todos los que se acercan para recibirlo. Y así sobran pocos trozos, los cuales en su bandeja son colocados sobre el arca. Ahora toma la copa y la ofrece, empezando esta vez también por María. A los presentes, Juan y Judas les siguen con las pequeñísimas ánforas y añaden los líquidos cuando el cáliz está vacío, mientras que Pedro repite la elevación, el ofrecimiento y la bendición para consagrar el líquido. Cuando todos los que pedían nutrirse de la sagrada Eucaristía han sido complacidos, los apóstoles consumen el pan y el vino que han quedado, y luego cantan otro salmo o himno, y después de esto, Pedro bendice a los presentes, quienes después de su bendición se marchan lentamente. María, la Madre, que ha estado de rodillas durante toda la ceremonia de la consagración y de la distribución de las especies del pan y del vino, se alza y va hasta el arca, y hace una inclinación por encima de la mesa y toca con la frente la superficie del arca donde están puestas la copa y el plato usados por Jesús en la última cena, y pone un beso en el borde de ambos, un beso que es también para las otras reliquias recogidas allí. Luego Juan cierra el arca y devuelve la llave a María, que vuelve a ponérsela en el cuello.